La aversión de Donald Trump por los cárteles y los inmigrantes ilegales no es ningún secreto. Siempre ha hablado de sus planes para cerrar la frontera y eliminar a los cárteles de la superficie de la tierra. De hecho, reforzar la seguridad fronteriza fue uno de los ejes de sus campañas presidenciales. Sin embargo, puede que las cosas no sean tan fáciles como piensa el presidente entrante. Nuevos informes muestran que podría dejar las fronteras abiertas tras enfrentarse posiblemente a amenazas de represalias por parte de algunos de los cárteles más poderosos de México. ¿Qué medidas tomarán los cárteles si Trump les provoca y cómo han llegado las cosas a este nivel? Averigüémoslo. Trump amenazó primero a los cárteles. La relación de Donald Trump con México ha sido tumultuosa, marcada por una serie de comentarios incendiarios y políticas controvertidas. Desde el inicio de su carrera política, Trump no ha escatimado en expresar sus opiniones sobre México, a menudo pintando una imagen de una nación plagada de crimen y corrupción. Su retórica ha apuntado constantemente al gobierno mexicano y a su pueblo, acusándoles de no controlar a los poderosos cárteles que operan dentro de sus fronteras. Durante su presidencia, Trump criticó con frecuencia a México, por lo que percibía como una falta de acción contra estas organizaciones criminales. Acusó al gobierno mexicano de ser cómplice de las actividades de los cárteles, sugiriendo que la corrupción y la ineficacia eran rampantes. Los ataques verbales de Trump se extendieron más allá del gobierno, ya que a menudo generalizó a los mexicanos como contribuyentes a la delincuencia en Estados Unidos, una postura que suscitó una condena generalizada y acusaciones de racismo. El enfoque de Trump en los cárteles mexicanos fue un tema central de la política de inmigración de su administración. Argumentó que estos cárteles no solo eran responsables de la crisis de la droga en Estados Unidos, sino que también desempeñaban un papel importante en la inmigración ilegal. Al presentar a los cárteles como una amenaza directa para la seguridad estadounidense, Trump justificó su postura de línea dura en materia de seguridad fronteriza y su controvertida propuesta de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En una medida que ha captado la atención de partidarios y detractores por igual, Donald Trump anunció un audaz plan para confiscar los bienes de los cárteles mexicanos. Esta audaz propuesta pretende redirigir la riqueza acumulada por estas organizaciones criminales para apoyar a las familias estadounidenses que han sido víctimas de lo que Trump describe como delincuencia migrante. Al apuntar a la columna vertebral financiera de los cárteles, Trump pretende golpear el corazón de sus operaciones, interrumpiendo su influencia y poder. Las implicaciones de este plan son complejas y de gran alcance. Por un lado, la incautación de activos de los cárteles podría proporcionar recursos muy necesarios para las comunidades afectadas por la delincuencia, ofreciendo alivio financiero y apoyo a los que han sufrido. Este enfoque se alinea con la narrativa más amplia de Trump de priorizar a los ciudadanos estadounidenses y abordar las amenazas percibidas que plantea la inmigración ilegal. Sin embargo, la viabilidad y la legalidad de un plan de este tipo plantean importantes interrogantes. Los críticos argumentan que incautar activos de entidades extranjeras podría provocar tensiones diplomáticas y desafíos legales, particularmente si no se sigue el debido proceso. El gobierno mexicano podría considerar esta medida como una violación de su soberanía, lo que podría tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y México. Además, la logística para identificar y confiscar los activos de los cárteles es desalentadora. Estas organizaciones son conocidas por sus sofisticadas operaciones de blanqueo de dinero, a menudo ocultando su riqueza en complejas redes que abarcan varios países. Ejecutar con éxito este plan requeriría una cooperación sin precedentes entre los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley y un marco jurídico sólido para garantizar que los activos incautados se utilicen adecuadamente. Además de incautar activos, Donald Trump sugirió desplegar asesinos para eliminar a los capos de la droga en México. Esta propuesta radical forma parte de su estrategia para combatir la crisis de opioides que sigue devastando comunidades en todo Estados Unidos. Apuntando a los líderes de estos poderosos cárteles, Trump pretende desmantelar sus operaciones y reducir significativamente el flujo de drogas ilegales en el país. El impacto potencial de una medida tan drástica sobre la crisis de los opiáceos es un tema de intenso debate. Sus defensores argumentan que la eliminación de figuras clave dentro de los cárteles podría interrumpir sus cadenas de suministro, lo que llevaría a una disminución de la disponibilidad de opioides y otras sustancias ilícitas. Esto, a su vez, podría aliviar parte de la presión sobre las comunidades estadounidenses que luchan contra la adicción y las muertes por sobredosis.
Sin embargo, la sugerencia de enviar asesinos plantea graves problemas éticos y jurídicos. La idea de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales desafía las normas internacionales y podría considerarse una violación de la soberanía, lo que podría acarrear consecuencias diplomáticas con México y otros países. Los críticos advierten de que tales acciones podrían aumentar la violencia, provocando represalias de los cárteles y desestabilizando aún más la región. Las afirmaciones de Donald Trump de que los inmigrantes hispanos y negros son responsables de una parte significativa de los delitos en Estados Unidos han sido otro tema recurrente en su retórica política. Estas afirmaciones han suscitado intensos debates y críticas, ya que tocan cuestiones delicadas de raza, inmigración y delincuencia. La narrativa de Trump sugiere que estos grupos de inmigrantes suponen una amenaza para la seguridad estadounidense, una postura que ha sido fundamental en su política de inmigración. La promesa de Trump de aumentar las deportaciones masivas cuando asuma la presidencia es una extensión directa de esta narrativa. Sostiene que expulsar a los inmigrantes indocumentados, sobre todo a los de las comunidades hispana y negra, es esencial para reducir la delincuencia y restablecer el orden en las ciudades estadounidenses. Esta promesa tiene eco entre sus partidarios, que la consideran una medida necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender el Estado de Derecho. Los críticos sostienen que sus afirmaciones no están respaldadas por datos, señalando que los inmigrantes, independientemente de su raza, tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos nacidos en el país. Sostienen que la retórica de Trump perpetúa estereotipos nocivos y alimenta las tensiones raciales, socavando los esfuerzos para construir comunidades inclusivas y diversas. La perspectiva de deportaciones masivas plantea importantes preocupaciones humanitarias y logísticas. Tales acciones no solo perturbarían las vidas de millones de personas y familias, sino que también sobrecargarían los recursos y la infraestructura. El impacto en las comunidades, las economías y las relaciones internacionales sería profundo, mientras Estados Unidos se enfrenta a las implicaciones éticas y prácticas de una política de este tipo. La afirmación de que, aunque muchos inmigrantes ilegales dicen huir de la violencia de los cárteles, algunos pueden ser mulas encubiertas de estos, añade una compleja capa al debate sobre la inmigración. Esta teoría sugiere que los cárteles podrían estar explotando la crisis migratoria para infiltrarse en Estados Unidos, utilizando a individuos que se hacen pasar por refugiados para reforzar sus rutas de la droga y ampliar su influencia. Esta posibilidad plantea importantes preocupaciones a las fuerzas del orden y a los responsables políticos. De ser cierta, implica que los cárteles no solo son expertos en sortear los retos de la inmigración ilegal, sino que también la utilizan estratégicamente en su beneficio. Al integrar operativos en los grupos de inmigrantes, los cárteles podrían eludir las medidas de seguridad fronteriza, facilitando el contrabando de drogas y otros productos ilícitos a Estados Unidos. La posible presencia de mulas de los cárteles entre los inmigrantes complica la visión de la inmigración como una cuestión exclusivamente humanitaria. Desafía la percepción de los migrantes como víctimas, introduciendo la noción de que algunos pueden ser cómplices en actividades delictivas. Esta perspectiva se alinea con la narrativa más amplia de Trump de la inmigración como una amenaza a la seguridad, reforzando sus llamamientos a controles fronterizos más estrictos y procesos de investigación mejorados. Sin embargo, esta afirmación no está exenta de polémica. Los críticos sostienen que estigmatiza injustamente a los inmigrantes, la gran mayoría de los cuales huyen realmente de la violencia y buscan una vida mejor. Advierten contra el uso de incidentes aislados para justificar generalizaciones y políticas arrolladoras que podrían perjudicar a poblaciones vulnerables, y no ha empezado hoy. Las reacciones políticas internas a las amenazas de Donald Trump contra los cárteles mexicanos han sido tan variadas y polarizadas como el propio panorama político estadounidense. Dentro de Estados Unidos, las audaces declaraciones de Trump han suscitado una amplia gama de respuestas por parte de los partidos políticos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los grupos de defensa, cada uno interpretando sus acciones a través de sus propias lentes. Entre los partidarios de Trump, en particular dentro del Partido Republicano, su postura agresiva contra los cárteles es a menudo elogiada como un enfoque necesario y decisivo para un problema de larga data. Muchos republicanos ven las propuestas de Trump como la incautación de activos de los cárteles y el despliegue de asesinos, como medidas contundentes que demuestran su compromiso con la protección de los ciudadanos estadounidenses y la lucha contra la crisis de los opioides. Para estos partidarios, la retórica de Trump se alinea con sus prioridades de seguridad nacional y ley,
y orden. Por el contrario, los demócratas y otros críticos han expresado una gran preocupación por las amenazas de Trump. Sostienen que sus propuestas no solo son cuestionables desde el punto de vista legal y ético, sino que también corren el riesgo de exacerbar las tensiones con México y socavar las relaciones diplomáticas. Muchos demócratas enfatizan la necesidad de una reforma migratoria integral y de cooperación internacional para abordar las causas profundas del tráfico de drogas y la violencia de los cárteles, en lugar de acciones unilaterales y potencialmente incendiarias. A pesar de las críticas, es difícil ignorar el hecho de que muchos inmigrantes ilegales afirman que huyeron de la violencia de los cárteles desde sus países de origen, cuando son simplemente mulas de droga para los cárteles. El vínculo entre los migrantes ilegales y las operaciones de los cárteles. Para entender la relación entre la inmigración ilegal y las actividades de los cárteles, hay que remontarse al principio. Los orígenes de las operaciones de los cárteles se remontan a principios del siglo XX, cuando la era de la prohibición en Estados Unidos creó un lucrativo mercado negro de alcohol. Este periodo sentó las bases de las redes de delincuencia organizada, que más tarde evolucionarían hasta convertirse en los poderosos cárteles que conocemos hoy en día. A medida que crecía la demanda de sustancias ilícitas, estas organizaciones ampliaron sus operaciones, centrándose en la venta de drogas. En los años 70, los cárteles se habían establecido en México, aprovechando la situación estratégica del país como puerta de entrada a Estados Unidos. Durante esta época, la frontera entre EEUU y México se convirtió en un hervidero de actividades ilegales, que los cárteles utilizaban como conducto para el contrabando de drogas. El auge de la cocaína en los años 80 impulsó aún más su expansión, provocando un aumento de la violencia y la corrupción. A medida que los cárteles crecían en poder, empezaron a diversificar sus operaciones, incorporando el maltrato humano a sus empresas criminales. Este cambio marcó el inicio de una compleja relación entre la migración ilegal y las actividades de los cárteles. En el siglo XXI, los cárteles se han vuelto más sofisticados y emplean tecnología y tácticas avanzadas para eludir a las fuerzas de seguridad. La porosidad de la frontera entre Estados Unidos y México les ha permitido explotar las vulnerabilidades de los inmigrantes ilegales, utilizándolos como peones en sus operaciones de narcotráfico. Esta evolución ha creado un peligroso nexo entre migración y delincuencia, con consecuencias devastadoras tanto para los migrantes como para las comunidades afectadas por la violencia de los cárteles. El estado actual de la frontera entre Estados Unidos y México presenta un panorama complejo y desafiante. En los últimos años, la reducción de la vigilancia y la escasez de recursos han creado oportunidades para que los cárteles amplíen sus operaciones. Los vastos y a menudo remotos tramos de la frontera dificultan a las autoridades mantener una presencia constante, lo que permite a los cárteles aprovechar estas lagunas para sus actividades ilícitas. Los cárteles se han convertido en expertos en el uso de métodos sofisticados para el contrabando de drogas y personas a través de la frontera. Emplean tecnología avanzada, como drones y comunicaciones cifradas, para coordinar sus operaciones y eludir la detección. Esta ventaja tecnológica, combinada con el gran volumen de tráfico en la frontera, hace cada vez más difícil para las fuerzas de seguridad interceptar las actividades ilegales. La reducción de la vigilancia fronteriza también ha facilitado el maltrato humano, ya que los cárteles se aprovechan de la desesperación de los migrantes. Muchos migrantes, en busca de una vida mejor, caen presa de las promesas de los cárteles de un pasaje seguro, solo para encontrarse atrapados en un ciclo de explotación. Los cárteles utilizan a estas personas como mulas de la droga o las obligan a formar parte de redes de trabajo y negocios ilegales, afianzando aún más sus empresas delictivas. En Estados Unidos, la relación entre cárteles y bandas forma una formidable red de delincuencia y violencia. Los cárteles, con sus vastos recursos y alcance internacional, han forjado alianzas con bandas locales para extender su influencia y control. Estas alianzas son mutuamente beneficiosas. Los cárteles proporcionan la droga y el apoyo financiero, mientras que las bandas se encargan de la distribución y la aplicación de la ley sobre el terreno. Los agentes fronterizos han revelado una tabla clasificatoria de las bandas que asolan Estados Unidos, que pone de relieve la omnipresente influencia de estas organizaciones delictivas. Entre las más conocidas se encuentran la MS-13, los Latin Kings y Barrio Azteca, todas ellas muy vinculadas a los cárteles. Estas bandas operan en varios estados, siendo Nuevo México, Luisiana, Colorado, Arkansas y California los que registran los mayores índices de violencia.
El respaldo de los cárteles ha envalentonado a estas bandas, permitiéndoles ampliar sus territorios y aumentar sus actividades delictivas. El tráfico de drogas sigue siendo su principal objetivo, pero estas bandas también se dedican a la extorsión humana y los delitos violentos. El apoyo de los cárteles les proporciona un suministro constante de drogas y armas, lo que les permite mantener su control sobre las comunidades y resistir los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Esta relación simbiótica entre cárteles y bandas supone un reto importante para las autoridades, ya que complica los esfuerzos por desmantelar estas redes delictivas. El arraigo de las bandas en las comunidades locales dificulta la lucha contra su influencia, sin abordar los problemas sociales y económicos subyacentes que alimentan su crecimiento. Los estados de Nuevo México, Luisiana, Colorado, Arkansas y California se enfrentan a los efectos devastadores de la violencia de las bandas, una lacra estrechamente vinculada a las operaciones de los cárteles. En estas regiones, la presencia de bandas respaldadas por poderosos cárteles ha provocado un aumento de los índices de delincuencia, creando una atmósfera de miedo e inseguridad entre los residentes. En Nuevo México, la proximidad a la frontera entre Estados Unidos y México lo convierte en un objetivo privilegiado para las actividades de las bandas impulsadas por los cárteles. El Estado ha sido testigo de un aumento de los delitos relacionados con las drogas, en los que las bandas actúan como principales distribuidores de los estupefacientes suministrados por los cárteles. Esta afluencia de drogas ha contribuido a un aumento de los casos de adicción y sobredosis, poniendo a prueba los sistemas sanitarios locales y los recursos de las fuerzas de seguridad. Luisiana se enfrenta a sus propios retos, ya que la violencia de las bandas agrava los problemas sociales y económicos existentes. La influencia de los cárteles ha provocado guerras territoriales entre bandas rivales, con frecuentes tiroteos y homicidios. Estos violentos enfrentamientos no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que también perturban las comunidades, ahuyentando negocios e inversiones. En Colorado, la legalización de la marihuana ha creado nuevas oportunidades que los cárteles y las bandas pueden explotar. Mientras que el mercado legal está regulado, el mercado negro prospera, con bandas que distribuyen drogas suministradas por los cárteles para satisfacer la demanda. Este comercio ilícito alimenta la violencia y la corrupción, socavando los esfuerzos del Estado por mantener una industria del cannabis segura y legal. Arkansas, aunque se asocia con menos frecuencia a la actividad de los cárteles, ha experimentado un aumento de la violencia de las bandas vinculada al tráfico de drogas. Las zonas rurales del Estado ofrecen una cobertura ideal para que operen las bandas, lo que dificulta la vigilancia y el control de sus actividades por parte de las fuerzas del orden. La violencia resultante tiene un efecto dominó que afecta a escuelas, empresas y familias. California, con su enorme población y su variada economía, es un importante campo de batalla para las bandas apoyadas por los cárteles. Los puertos y autopistas del Estado son puntos de tránsito clave para las drogas que entran en el país, lo que lo convierte en un mercado lucrativo para los cárteles. La competencia por el control de estas rutas ha provocado violentos enfrentamientos entre bandas, lo que ha contribuido a los elevados índices de delincuencia del Estado. En cada uno de estos estados, la conexión entre la violencia de las bandas y las operaciones de los cárteles es clara. El apoyo de los cárteles permite a las bandas ampliar su alcance e intensificar sus actividades, creando un ciclo de violencia que devasta las comunidades. El coste humano de las operaciones de los cárteles y de la violencia de las bandas es profundo y desgarrador, con innumerables personas y familias atrapadas en el fuego cruzado. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en estos estados se enfrentan a una inmensa presión para combatir la omnipresente influencia de los cárteles y las bandas. Los costes asociados al aumento de la vigilancia policial y a las iniciativas contra las bandas son considerables. A menudo, los departamentos se ven obligados a destinar una parte significativa de sus presupuestos a abordar estas cuestiones, lo que deja menos recursos para otras áreas críticas de la seguridad pública. Esta presión financiera puede dar lugar a fuerzas policiales con personal insuficiente y equipos inadecuados, lo que complica aún más los esfuerzos por mantener la ley y el orden. Los sistemas sanitarios también sufren las consecuencias de la violencia relacionada con los cárteles. El aumento de los casos de drogadicción y sobredosis supone una enorme carga para hospitales y clínicas, que deben asignar recursos para tratar a las personas afectadas por el narcotráfico. Además, las víctimas de la violencia de las bandas requieren atención médica, lo que a menudo se traduce en costosos cuidados de urgencia y rehabilitación a largo plazo. Estos gastos pueden desbordar a los proveedores de asistencia sanitaria, lo que se traduce en un aumento de los costes tanto para los pacientes como para los contribuyentes.
Los recursos comunitarios también se ven afectados, ya que los fondos que podrían destinarse a educación, infraestructuras y servicios sociales se desvían para hacer frente a las consecuencias de las actividades de los cárteles y las bandas. Las escuelas de las zonas afectadas a menudo tienen que hacer frente a la reducción de fondos, lo que limita su capacidad para ofrecer una educación de calidad y servicios de apoyo a los estudiantes. Esta falta de recursos puede perpetuar el ciclo de pobreza y delincuencia, ya que los jóvenes tienen pocas oportunidades de escapar de la influencia de las bandas. Las consecuencias económicas van más allá de los costes inmediatos, ya que la presencia de operaciones de cárteles y la violencia de las bandas disuaden la inversión y ahogan el desarrollo económico. Las empresas son reacias a operar en zonas plagadas de delincuencia, lo que provoca la pérdida de puestos de trabajo y una menor actividad económica. Esto crea un círculo vicioso en el que la falta de oportunidades económicas alimenta la actividad delictiva, agravando los problemas a los que se enfrentan estas comunidades. Aunque es cierto que hay que frenar la venta de drogas y la violencia de las bandas, un enfoque militar frontal puede provocar importantes repercusiones por parte de los cárteles. ¿Tomarán represalias los cárteles? A lo largo de los años 80, la administración Reagan intensificó sus esfuerzos para combatir a los cárteles, centrándose en programas de interdicción y erradicación. Durante este periodo, se intensificó la cooperación con los países latinoamericanos, especialmente Colombia, en un intento de desmantelar cárteles poderosos como los de Medellín y Cali. A pesar de estos esfuerzos, el tráfico de drogas siguió floreciendo y los cárteles mexicanos fueron adquiriendo importancia. La década de los 90 y principios de los 2000 fue testigo de nuevos intentos de abordar el problema de los cárteles. Bajo la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos puso en marcha el Plan Colombia, una iniciativa multimillonaria destinada a reducir la producción y venta de cocaína. Mientras tanto, los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el del Golfo, ampliaron su influencia, aprovechando el vacío de poder dejado por el desmantelamiento de los cárteles colombianos. En los años 20, la administración Obama se centró en un enfoque más integral, haciendo hincapié en la reducción de la demanda, el tratamiento y la prevención, junto con los esfuerzos tradicionales de aplicación de la ley. A pesar de estas estrategias, los cárteles siguieron adaptándose, empleando métodos sofisticados para pasar drogas de contrabando a través de la frontera. A lo largo de estas décadas, las administraciones estadounidenses se han enfrentado a importantes retos en la lucha contra las actividades de los cárteles. La resistencia de los cárteles, unida a su capacidad para corromper a funcionarios y explotar las debilidades de las fuerzas de seguridad, los ha convertido en adversarios formidables. Por ello, la administración Trump propone una estrategia más directa. La perspectiva de una intervención militar directa de Estados Unidos contra los cárteles de la droga mexicanos, como sugiere el presidente Donald Trump, conlleva importantes consecuencias potenciales que podrían repercutir en ambas naciones. Un movimiento tan audaz marcaría una escalada dramática en la batalla en curso contra estas poderosas organizaciones criminales, con implicaciones de largo alcance. Una de las preocupaciones más inmediatas es el posible impacto en las relaciones entre Estados Unidos y México. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha opuesto sistemáticamente a cualquier forma de intervención militar estadounidense, por considerarla una violación de la soberanía nacional. Es probable que los cárteles, conocidos por su crueldad y capacidad de violencia, tomen represalias feroces contra cualquier amenaza que perciban en sus operaciones. Esto podría manifestarse en un aumento de los ataques contra el personal y los intereses de Estados Unidos, tanto dentro de México como potencialmente en suelo estadounidense. Los cárteles han demostrado su voluntad de emplear medidas extremas para proteger sus lucrativas empresas, y un enfrentamiento militar podría provocar una ola de violencia que traspasara las fronteras. La posibilidad de que se produzcan víctimas civiles y daños colaterales es otra preocupación importante. Las operaciones militares en zonas densamente pobladas podrían causar daños involuntarios a civiles inocentes, complicando aún más la situación humanitaria y alimentando el sentimiento antiamericano. Esto podría socavar los esfuerzos por generar confianza y cooperación con las comunidades locales, esenciales para el éxito a largo plazo de la lucha contra los cárteles. Además, una intervención militar directa podría alterar el delicado equilibrio de poder entre los propios cárteles. Mientras que algunas organizaciones podrían verse debilitadas, otras podrían aprovechar la oportunidad para ampliar su influencia, lo que llevaría a un aumento de la competencia y la violencia. Esto podría crear un vacío de poder que desestabilizara aún más la región, complicando los esfuerzos por restablecer el orden y la seguridad.
Algunas organizaciones formidables, como el famoso Cártel de Sinaloa y el agresivo Cártel de Jalisco Nueva Generación, ejercen una inmensa influencia y están dispuestas a tomar represalias si se les provoca. Con miles de millones de dólares en juego y un historial de violencia brutal, es probable que estos cárteles defiendan sus intereses con ferocidad. La historia del Cártel de Sinaloa comienza en el escarpado terreno del noroeste de México, una región que se convertiría en sinónimo de una de las organizaciones más poderosas del mundo, impulsadas por el narcotráfico. Fundado a finales de los 80, el Cártel de Sinaloa surgió de las cenizas del Cártel de Guadalajara, que había sido desmantelado por las fuerzas del orden. Este nuevo cártel se estableció rápidamente como una fuerza formidable en el tráfico de drogas, aprovechando el vacío dejado por su predecesor. Al frente de este floreciente imperio estaba Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre cuyo nombre se haría tristemente célebre en todo el mundo. Guzmán, conocido por su diminuta estatura y su ambición despiadada, era un estratega maestro que entendía como pocos los entresijos del tráfico de drogas. Bajo su liderazgo, el Cártel de Sinaloa amplió sus operaciones, estableciendo una vasta red que se extendía desde los campos de adormidera de México hasta las bulliciosas calles de las ciudades estadounidenses. El ascenso al poder del cártel se vio impulsado por su capacidad de adaptación e innovación. A diferencia de muchos de sus rivales, el Cártel de Sinaloa adoptó un enfoque empresarial del tráfico de drogas, centrándose en la eficacia y la logística. Esto les permitió dominar el comercio de cocaína, convirtiéndose en el mayor proveedor de drogas ilegales de Estados Unidos. La influencia del cártel se extendió más allá de la cocaína, ya que también traficaba con heroína, metanfetamina y marihuana, diversificando su cartera para maximizar los beneficios. Uno de los factores clave del éxito del Cártel de Sinaloa fueron sus alianzas estratégicas. Guzmán y sus socios eran expertos en asociarse con otras organizaciones criminales, tanto dentro de México como a escala internacional. Estas alianzas permitieron al cártel ampliar su alcance y asegurar sus líneas de suministro, garantizando un flujo constante de drogas hacia el lucrativo mercado estadounidense. La intimidación y la violencia son también herramientas clave en el arsenal del cártel. El Cártel de Sinaloa es famoso por sus brutales métodos de represión que utilizan el miedo para mantener el control sobre sus territorios y eliminar a sus rivales. Los ejecutores del cártel, a menudo fuertemente armados y bien entrenados, tienen la misión de proteger los intereses del cártel y garantizar la obediencia de quienes podrían desafiar su autoridad. Esta disposición a emplear la violencia extrema le ha granjeado una reputación temible, disuadiendo posibles amenazas y consolidando su dominio. Sin embargo, no son los únicos que podrían alzarse en armas contra la administración de Trump. Otro cártel que puede reaccionar violentamente ante las amenazas es el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El ascenso del Cártel Jalisco. Nueva Generación, CJNG, es una historia de rápida expansión y despiadada ambición que lo posiciona como un formidable competidor del Cártel de Sinaloa. Formado alrededor de los años 20, el CJNG se ha convertido rápidamente en uno de los grupos del crimen organizado más dominantes de México, conocido por sus tácticas agresivas y su perspicacia estratégica. Bajo el liderazgo de Rubén Oseguera, conocido como El Mencho, el cártel ha expandido su influencia por todo México y más allá, estableciendo una presencia significativa en Estados Unidos. El CJNG es uno de los principales actores en la producción y distribución de metanfetamina y fentanilo, dos sustancias cuya demanda ha aumentado en Estados Unidos. El control del cártel sobre estos lucrativos mercados le ha proporcionado un flujo constante de ingresos, alimentando su expansión y permitiéndole desafiar el dominio del Cártel de Sinaloa. El cártel ha establecido redes de distribución en las principales ciudades estadounidenses, desde Los Ángeles a Nueva York, lo que garantiza un flujo constante de drogas hacia el país. Esta presencia no solo ha aumentado la influencia del CJNG, sino que también ha intensificado la competencia con el Cártel de Sinaloa, ya que ambas organizaciones se disputan el control del lucrativo mercado estadounidense. El ascenso del CJNG se ha caracterizado por su voluntad de utilizar la violencia extrema para lograr sus objetivos. El cártel ha adquirido notoriedad por sus tácticas brutales, que incluyen ataques contra las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Esta reputación de violencia ha servido para intimidar a sus rivales y disuadir posibles amenazas, lo que ha permitido al CJNG ampliar su territorio y consolidar su poder. Sin embargo, hay otros competidores fuertes que amenazan con arrebatar el poder a estos dos grandes actores. Por ejemplo, el Cártel del Golfo
podría no aceptar la injerencia directa de Estados Unidos en sus asuntos. El Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y con más historia de México, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del panorama del tráfico de drogas. Sus raíces se remontan a los años 80, cuando se convirtió en una fuerza dominante en el contrabando de cocaína y marihuana a Estados Unidos. A lo largo de las décadas, el Cártel del Golfo ha navegado por las turbulentas aguas de la dinámica de los cárteles, adaptándose a los cambios y manteniendo su relevancia en el siempre cambiante mundo del crimen organizado. Bajo el liderazgo de Juan García Abrego, el cártel estableció una vasta red que facilitaba el movimiento de drogas desde Colombia a través de México y hacia Estados Unidos. Esta red se mantenía gracias a una combinación de corrupción política y sobornos, lo que garantizaba que las operaciones del cártel pudieran continuar con una interferencia mínima de las fuerzas del orden. En los años 90, el Cártel del Golfo generaba miles de millones de dólares al año, lo que consolidó su posición como uno de los principales actores del narcotráfico. Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo no son las únicas organizaciones criminales que reaccionarán violentamente si Donald Trump cumple sus amenazas de cerrar la frontera, confiscar bienes de los cárteles y enviar asesinos a México. Muchas otras, incluido el gobierno mexicano, no se quedarán de brazos cruzados. A poco tiempo de su regreso a la Casa Blanca, solo nos queda esperar y ver cómo se desenvuelve todo esto. Gracias por vernos. Echa un vistazo a las otras cartas en la pantalla.